Buenos días. Yo voy a intentar explicar un poquito en qué consiste este programa, esta iniciativa de programación conjunta, que es la traducción en español de este gran programa europeo en resistencia antimicrobiana, en el que estuve, como os he dicho al principio, cuando se gestó hasta el año 2013 o por ahí en el Consejo de Gobierno, y que, bueno, pues cuya razón ya se ha explicado más que de sobra durante el día de hoy, ¿no? El motivo por el que se inició esta iniciativa, ¿no? Pero la verdad es que tengo que recordar que cuando se inició, y esto yo creo que ha evolucionado muy rápidamente, cuando se inició no era tan conocido este problema, no estaba tan, o era conocido, sobre todo en ciertos círculos, pero no se le daba la importancia que se le está empezando a dar y cada vez más, y eso la verdad es que hay que agradecérselo fundamentalmente a los países nórdicos, especialmente a Suecia, que aunque no era parte del problema más agudo, en la parte más aguda del problema, porque los países nórdicos tienen un cierto control que otros no tenemos, pero sí que precisamente porque se lo toman muy en serio es como están, y precisamente porque se lo toman muy en serio vieron venir la amenaza probablemente antes que otros, ¿no? Y aunque yo no soy infectólogo ni microbiólogo, me da la sensación de que realmente el problema se ha hecho a conocer un poco en estos últimos años y en parte también por esta iniciativa. La idea de la programación conjunta está alrededor de decir, bueno, nosotros tenemos un gran problema y probablemente lo que necesitamos es mucha mayor colaboración para poder resolver el problema, ¿no? De tal manera que vayamos todos definiendo objetivos comunes, podamos reunir y utilizar los recursos que tenemos de una manera coordinada y con eso tener más probabilidades de resolver el problema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues formamos una plataforma donde podemos colaborar, intentamos que la investigación se enfoque para que produzca resultados que sean útiles para alguien en la sociedad, sea para la política sanitaria, para la industria farmacéutica, para los hospitales, para quien sea. Intentar también que con esto, como he dicho antes, el foco de la atención política en este problema suba de nivel y, por lo tanto, podamos conseguir más fondos para este campo. Poner en contacto a diversos actores que pueda haber que tengan interés y que tengan algo que aportar en el problema, ¿no? Creo que me he saltado. Aquí hay una que no sé por qué no aparece. Aquí hay una que no sé por qué no aparece, pero que viene a definir el problema en tres grandes elementos que definen el problema. Uno, el problema de salud pública ya se ha descrito exhaustivamente, es un grave problema, con enormes repercusiones tanto en salud como en bienestar, como en costes, como poner en peligro las capacidades de resolución del propio sistema sanitario. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la industria no tiene muchos incentivos en desarrollar nuevos medicamentos en este campo porque es mucho más productivo invertir su esfuerzo en otro tipo de problemas de salud, por ejemplo, problemas crónicos que garantizan una venta continuada, ¿no? Mientras que esto idealmente, lo hemos oído ya, pero vamos, el ideal sería no consumir antibióticos durante 5 días y punto, ¿no? Y la verdad es que hay que entender entonces que la industria no tiene demasiados incentivos, con lo cual, a la vez, se justifica por qué hay que hacer un esfuerzo desde el punto de las instituciones públicas. Está más que justificado el esfuerzo de las instituciones públicas precisamente porque desde el sector privado probablemente no haya tanto incentivo. Y tercer factor de enorme trascendencia es que la investigación en el mundo, pero especialmente en Europa, está tremendamente fragmentada, de tal manera que podemos hacer una inversión y a lo mejor estar repitiendo algo que otro ya ha hecho con resultado positivo o negativo, pero que ya se ha hecho, o vamos todos al mismo objetivo y olvidamos ciertos aspectos de la agenda posible de investigación en la que nadie pone atención. Es decir, que la investigación que esté fragmentada realmente es un impedimento de cara a la eficiencia de esa investigación o de la inversión que se puede hacer en la investigación, que si fuera coordinada daría muchos mejores resultados, ¿no? La idea de una iniciativa de programación conjunta en investigación
nace en otro campo de la salud, que es el problema de Alzheimer, y liderado por Francia. Pero es una idea que tuvo inmediato éxito y todos los países quisieron iniciar una iniciativa en algún problema, no solo de salud, sino de otros muchos campos, en Europa, ¿no? Y en salud hay 4, uno es Alzheimer, otro es dieta y salud, el otro es envejecimiento y el cuarto es Alzheimer, ¿no? Y la verdad es que es un problema muy específico de salud, igual que Alzheimer. Los otros 2 mezclan otros campos distintos, pero lo que es cierto es que esta idea de intentar coordinar los esfuerzos de investigación a nivel europeo, gracias a la iniciativa inicialmente de Francia, se ha ido extendiendo y esta es una de las 10 que se mantienen y que tiene probablemente cada vez más importancia. Ahora mismo hay 22 países incluidos en esta iniciativa. No todos son de Europa, sino que en estas iniciativas se intenta Europa abrir al mundo, y eso incluye países primero de la Unión Europea, pero luego también del espacio económico europeo, por ejemplo Noruega o Suiza o Turquía, y además incluso ya otros países como Argentina o Canadá. Canadá es muy activo en todas estas iniciativas de programación conjunta, o Japón muy recientemente, ¿no? Con lo cual quiere decir que esta iniciativa ya tiene una relevancia global, ya no es solamente Europa, ni siquiera Europa y aledaños, sino que se ha abierto a otros continentes, ¿no? Lo cual indica también que hay otra gente que está preocupada por el tema y que le parece interesante hacerlo posible, ¿no? El elemento crucial, probablemente hasta ahora, de la iniciativa conjunta es haber definido una agenda de investigación estratégica, alrededor de la cual se puede ordenar todo lo demás. Hay que tener en cuenta, además, que en esto se tiene mucho cuidado de definir este tipo de programas desde el punto de vista de la relevancia social que tiene un problema. Y la agenda estratégica quiere decir una agenda de investigación que no me diga solo cuánto hay para mí, sino cuál es el problema social que yo quiero resolver y cómo quiero resolverlo, de tal manera que seas capaz de tener un diálogo con otros sectores que no son el ministro de Economía, o en nuestro caso el ministro de Investigación, de que sea, decir, porque como nosotros a pedir dinero vamos todos, ¿no? El caso es que hay que justificar esto en términos socialmente relevantes, y esto es lo que intenta hacer la agenda estratégica, ¿no? Alrededor de esa plataforma se pueden elaborar temas específicos, se puede hacer un marco para programar acciones concretas conjuntas entre mucha gente, se puede diseñar convocatorias o un marco europeo de investigación a medio y largo plazo, se intenta tener un enfoque lo más integral posible, o sea que alrededor de esa agenda, que hay que entender que está explicada en términos de explicar a la sociedad qué es lo que queremos resolver, cuelgan las actividades puntuales que luego podemos ir desarrollando, ¿no? La agenda tiene 6 puntos, que son estos, ¿no? Primero, un punto acerca de tratamientos, de nuevas drogas, de uso distinto de drogas ya conocidas, etcétera, etcétera. El diagnóstico, a ver si se puede mejorar el diagnóstico, y eso ya se ha comentado esta mañana, para poder determinar bien cuándo se puede usar un antibiótico, cuándo no, incluso en atención primaria, incluso sitios remotos donde no hay un laboratorio de micro alrededor. El tema de mejorar la vigilancia epidemiológica, el tema de trabajar en los mecanismos de transmisión y los elementos que pueden controlar ese tipo de transmisión, el tema de qué papel tiene el medio ambiente en esta transmisión o la permanencia de bacterias resistentes en el ambiente que luego influyen en los seres humanos, y por último intervenciones de todo tipo, desde clínicas, de salud pública o las que sean pertinentes para prevenir el problema. Con estos 6 elementos lo que se intenta es, más que priorizar, yo diría que es tener un mapa bien claro de cuáles son los problemas y en qué campo puede merecer la pena investigar más o en qué campo investigamos más y en cuál menos, y ordenar el territorio, digamos, ¿no? Tener las coordenadas para no perdernos y saber más o menos en dónde estamos, ¿no? Alrededor de esta agenda, a la vez, hay colaboración con la OMS, por supuesto. De hecho, la OMS tiene un observador en esta iniciativa conjunta. Hay el trabajo que ha mencionado antes Bruno en el seno del G7.
está el equipo de colaboración entre Estados Unidos y Europa, el TAFAR, y hay dentro de las iniciativas en general europeas, hay una relación entre esta iniciativa, el trabajo que hace la propia Comisión Europea y el que hace la Comisión Europea con la patronal o la industria farmacéutica a nivel europeo, ¿no? En especial con un programa de investigación que es conjunto público-privado que se llama IMI. Parte del trabajo que se ha hecho es hacer un mapeo de la investigación y aquí lo que podemos ver, no sé si demasiado claramente, pero voy a intentar resumirlo lo más posible, es hay una fragmentación, por ejemplo, proyectos financiados por los países hay 1.129 con 646 millones, mientras que financiado por la Comisión Europea hay 105 proyectos con 314 millones. Es obvio que la fragmentación y el tamaño de los proyectos financiados en los países es muy pequeño en comparación con la escala de los proyectos europeos y probablemente con la escala necesaria para producir resultados relevantes, ¿no? Eso por un lado, y eso es probablemente el dato más significativo. La mitad, además de los fondos, más o menos está en manos de agencias nacionales o ministerios nacionales, la otra mitad se genera y se gestiona a nivel europeo, con lo cual la capacidad de coordinar y de llevar proyectos de la escala necesaria probablemente no sea tan fácil debido a esa fragmentación. Y luego, por otro lado, yo destacaría que la gran mayoría de la inversión está en nuevas terapéuticas, en nuevas drogas, y mi pregunta aquí personal, no es de la JPI, es si realmente esto sería lo más conveniente hacer en el futuro, dado que el problema es tan acuciante y sabiendo lo que lleva crear nuevas drogas, ¿no? Pero eso es un tema personal que no quiere decir que nadie aquí lo haya discutido, que yo sepa previamente, pero voy a poner mi granito de arena, ¿no? Bien. Aparte de tener ese mapeo que nos puede servir comparándolo con la agenda estratégica para decir, hombre, a lo mejor estamos invirtiendo mucho aquí, a lo mejor habría que invertir más, yo qué sé, en medio ambiente, etcétera, etcétera, y para eso tenemos la agencia. Aparte de discutir que hay una fragmentación enorme que se quiere resolver aquí para tener un efecto de verdad relevante, todo eso lo estamos alimentando con actividades de traspaso de información o de análisis, como pueden ser estos seminarios que se comentan aquí. Por ejemplo, los sistemas de información que tenemos en las agencias de financiación de la investigación, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre, algunos muy desarrollados, otros la verdad es que muy toscos, ¿no? Como para realmente saber qué es lo que se está investigando en Europa. O seminarios acerca de métodos diagnósticos, de infraestructuras científicas que hay a nivel europeo tremendamente útiles para este campo de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Intentamos también identificar cuáles pueden ser las futuras acciones, sobre todo las más inmediatas en cuanto a convocatorias, etcétera, etcétera. Intentamos averiguar dónde hay vacíos de conocimiento que, dado que nos estamos coordinando a nivel europeo, deberíamos abordar entre todos y, por supuesto, contando con expertos de campos diversos, aunque es cierto que esta iniciativa conjunta en principio está limitada al problema a nivel humano, aunque tenemos a Bruno, pero como no realmente siendo el foco que se ha definido así explícitamente en esta iniciativa conjunta. Uno de los productos y probablemente la estrella para un investigador son las convocatorias que se hacen conjuntas de investigación. Normalmente son convocatorias que implican a diversos investigadores de distintos centros, o sea, convocatorias tipo Horizon 2020 para entendernos, la típica convocatoria europea, pero esta vez financiada por las distintas agencias de cada país. Y obviamente ahí, por ejemplo, se pone la experiencia de una investigadora diciendo, hombre, nuestra capacidad es muchísimo mayor si podemos colaborar con otros investigadores en Europa, y esto solo se puede hacer si hacemos esta coordinación, porque si no yo solo me tengo que limitar a los investigadores de mi propio país, ¿no? Esa es la gran fuerza de este tipo de proyectos. Y luego, por otro lado, bueno, pues ha habido un par de ellas, creo dos, y hay una tercera en marcha, de convocatorias, y ahí se pone el ejemplo de una, ¿no? Por ejemplo, 14 agencias con 14 millones, hicieron 40 consorcios. Esto es lo que posibilita este tipo de convocatorias conjuntas.
La próxima, que termina en 2016, pues espera que tenga en total unos 35 millones de euros, contando también con la cofinanciación que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, digamos. Horizon 2020, hay una parte del dinero que ayuda a estas iniciativas de coordinación entre países, porque lo que está esperando la Comisión es que hagamos esto, que nos coordinemos y trabajemos juntos, ¿no? Por lo tanto, nos pone un incentivo para que lo hagamos, ¿no? Y esta convocatoria que hay en 2016 va a ser la primera que se hace sobre dinámicas de transmisión de resistencia antimicrobiana, con 18 países participantes, etcétera, etcétera. Otra de las acciones que se persigue es que, claro, si nos vamos a coordinar y cada país tiene su propio programa nacional, cosa que irá poco a poco transformándose, si Dios quiere, pero que de momento obedece a prioridades nacionales, respondiendo a intereses del Gobierno nacional y de cada Parlamento nacional, y lo que vamos a intentar es, hombre, si hemos definido una agenda científica europea, que todos los científicos europeos están de acuerdo, vamos a intentar seguir esa agenda desde nuestro país, ¿no? Y nosotros aquí en España, de hecho, eso es lo que estamos haciendo, con la ayuda de los investigadores que han aceptado en general esta agenda científica y, por ejemplo, la red de investigación en enfermedades infecciosas que financia el Carlos III, pues se ha adherido a esta agenda y esa agenda formará parte también del plan estratégico de la agencia del medicamento, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos mapeos de cuáles son los planes nacionales, intentamos que las agendas nacionales se alineen con esa agenda estratégica europea, se intenta que tengan relevancia el problema, ayudar a que el problema tenga relevancia política participando en actos nacionales como el de hoy, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso estamos pensando en saber si podemos reunir diversas convocatorias nacionales y pasarlas por un proceso de evaluación de peer review conjunto para todas ellas, ¿no? Sin necesidad de hacer proyectos colaborativos, sin incluso los proyectos que son exclusivamente nacionales, hacerlos pasar por una evaluación conjunta, de tal manera que vayamos desde distintos puntos de vista de verdad alineándonos y coordinándonos cada día mejor. Y bueno, pues nada más que pediros implicación, toda la que podáis, cada uno desde vuestro sentido, esta transparencia. Yo soy muy disciplinado, me mandaron una del secretariado de esto y yo os transmito, la he traducido al español, pero os transmito exactamente lo que ponía, ¿no? Y esto termina diciendo eso, hombre, pues vamos a animarnos a trabajar juntos, nos podemos hacer miembros si tenemos dinero, estamos dispuestos a recibir a todo el mundo que tenga dinero y a que colabore todo el mundo que pueda en nuestras actividades. Y finalmente os dejo pues las direcciones pertinentes de la web y de Twitter, de correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que me tenéis a plena disposición, o a mí, o a Rafael de Andrés, a Gloria Villar, incluso a Bruno, a Pepe Campos, para hacer cualquier pregunta que tengáis sobre el tema o indagar en el futuro o ofreceros a colaborar, por supuesto, en el sentido que queráis. Muchas gracias.